Hola, bienvenidos a un nuevo video. He tenido falta de imaginación y que también he estado trabajando en nuevo fic y otro, viendo universos algo diferentes y uno especial para ustedes. Sin más, vamos con las aclaraciones. Aclaraciones. Los personajes de Boku no Hero Academia le pertenece a Koei Horikoshi. El rap le pertenece a Vector JR, el link del rap y del canal está en la descripción. Las imágenes de este video sacados de Google. Derechos a sus respectivos creadores. Capítulo 16. Yuta vs Ryu. Todos estaban felices, porque todo era parte del plan de Yuta y que ahora tenían un aliado poderoso. ¿Qué rayos pasaría ahora si el más poderoso está sellado? ¿Qué papel asumiría Yuta? Miku. Siga viendo. En la pantalla. Vieron como Yuta y Itadori se reencontraban con Megumi y este le decía que regresarán a la escuela, pero Itadori repite que no puede porque es un asesino, pero Megumi le responde que no son héroes y que ellos se manejan entre el heroísmo y villanos, que para ellos no hay quien los juzgue, pero por eso mismo deben salvar todas las vidas posibles que estén en su alcance, lo que hizo que Itadori recuperara la compostura. Fuera de la pantalla. Mina. Que por qué Itadori se ve a sí mismo como asesino, lo decía preocupada. Nezu. La masacre que hizo Sukuna con su cuerpo, piensa que él lo hizo ya que fue su cuerpo, lo decía con pena por Itadori. Momo. Está sintiendo la culpa, lo decía preocupada. Endeavor. En eso tiene razón, ellos se podrían considerar antihéroes ya que no siguen nuestras reglas, lo decía apretando sus puños. Aizawa. Ellos lo tienen la más difícil porque un mal día como Itadori o como Geto podrían cambiarlo de un momento a otro, lo decía serio. Mina. Entonces seguirán adelante, lo decía seria. Momo. ¿Qué harán ahora? Lo decía preocupada por su mejor amigo. Afo. Se puso interesante, lo decía sonriendo. Miku. Ahora verán el siguiente incidente y es los juegos de sacrificios, lo decía sonriendo. El nombre solo indicaba que solo cosas malas pasaría. Dentro de la pantalla. Kenjaku ha creado esos juegos de la muerte donde hechiceros antiguos están haciendo presentes. También hay modernos, se desatará el infierno en las colonias de Japón donde sobrevivir el fuerte. Cuando se daba perdido llegaría la solución. Tengen podría ayudar, debe tener información. Desde que Geto y Satoru fallaron esa misión, evolucionó como un humano hace mi maldición. Kenjaku lo puede absorber, por eso lo deberán proteger. Yuki y Choso se quedarán, así también podrán conversar con él. Pueden liberar a Koyo si en las colonias se encuentran Ángel. Está la puerta trasera, tienen mucho por hacer. Ahora reclutar aliados es algo fundamental. Hakari tiene el potencial para ser un grado especial. Tan fuerte como Yuta y difícil de controlar. Sin duda de nuestro lado hará mucho más que ayudar. Fuera de la pantalla. Al saber que Kengaku había hecho los juegos del sacrificios, los héroes y los estudiantes estaban molestos. Esto está pasando en sus narices y no hacen nada. Mina. Como que hechiceros antiguos se están haciendo presentes, lo decía preocupada. Miku. Kengaku usó el poder de Maito para hacer reencarnar a hechiceros antiguos para que aparezcan en los juegos, lo decía tranquila. Momo. Estaba mal en peor. Bakugo. ¿Qué demonios? Como que también hay modernos, lo decía gritando. Miku. Kengaku también seleccionó gente de la actualidad y les despertó sus técnicas rituales y están participando en los juegos del sacrificios. Todos entendieron, pero palabra que se desataría el infierno no daba confianza. Mina. Mina, ¿qué son las colonias y por qué son importantes? Miku. Las colonias son unas zonas con barrera donde al entrar automáticamente participas en los juegos del sacrificios. Momo. ¿Cuántas hay? Miku. Son 10 en todo Japón. Nezu. ¿Qué pasa con los héroes? Miku. En ese entonces había ocurrido la guerra de héroes y villanos, pero por eso no hacen nada. Los héroes no sabían qué hacer, primero la guerra y ahora estos juegos. Endeavor. Como que Tengen tiene algo en mente. Shigaraki. Como que evolución de humano a semi-maldición por no tener recipiente. Miku. Solo que su cuerpo fue mutando para conseguir un cuerpo apartamento a los cambios. Mina. Entonces Kengaku puede ir por él para tener su ritual también, lo decía seria. Al ver cómo Yuki y Choso se quedan para protegerlo estaban más tranquilos, al saber que una hechicera antigua podría ayudar y que con la puerta trasera del cubo, estaban aliviados y escuchar que buscarían aliados, los héroes estaban sonriendo. Mina. ¿Quiénes de los héroes serán sus aliados? Lo decía con emoción por ver quiénes saldrán. Momo.
Akari, lo decía confundida. ¿Todos qué? Todos estaban sorprendidos porque ese tal Akari fuera tan poderoso. Algunos tenían sus dudas sobre eso, pero si era cierto los hechiceros tendrán un gran aliado. Afo. Otro más, lo decía serio. Miku. Sigan viendo. Dentro de la pantalla. Tras la muerte de Nobito, Megumi es el nuevo líder. Le guste o no al clan, hará lo que les pide. Akira es el lugar, a ver qué armas consigue, sin imaginarse la tragedia que le sigue. Los altos mandos decidieron su orden de ejecución. Ya sabe lo que viene a manos del directo. Su técnica radica solo en una maldición. Panda también llora pues su padre hoy murió. Vencer a Hakari es algo imposible, ¿no? Itadori es de fiar, seguro haya la solución. Un acuerdo favorable le resultará rentable ayudar en las colonias, pues el juego ya empezó. Fuera de la pantalla. Al ver de nuevo a Naoya y que seguía molesto porque Megumi sea el nuevo líder, estaban sonrientes, pero al ver que Maki fue así clan a buscar armas, estaba esperando ver qué pasa, pero al escuchar la tragedia que le sigue estaban confundidos. Mina. ¿Qué se refiere a la tragedia? Miku. Ya lo verán después de esto. Al ver al director Yaga frente al otro director estaba tensos, pero al ver cómo era derrotado y le maldecía al otro director con su técnica, estaba sorprendido por cómo era de especie Panda. Momo. Panda está, lo decía al ver cómo Panda lloraba al saber que su padre murió. Al ver cómo Itadori llegaban al club de pelea de Akari y se infiltran, Itadori empezaba la pelea con Akari, donde acaban con un acuerdo que Akari aceptaba. Shigaraki. No se vi nada especial ese Akari, lo decía tranquilo. Toga. Se viene lo que me gusta, lo decía sonriendo. Kurohiri. Esto puso interesante. Dentro de la pantalla. En el juego del sacrificio hay hechiceros antiguos, pero también hay modernos, todo será relativo. Dentro de las colonias, los sujetos agresivos han conseguido más puntos, esos son los objetivos. Deben conseguir 100 puntos y agregar las reglas que sean necesarias. Para al entrar en el juego son divididos en diferentes áreas. Son atacados, mas no le bastaba. Megumi y Itadori son fuertes y daban palizas sin más. No deben dudar, les pueden ganar, deben avanzar. Fuera de la pantalla. Al ver cómo presentaban a dos jugadores que iban dentro del top, estaban sorprendidos por los puntos. Momo. ¿Cómo se ganan los puntos? Miku. Se ganan matando a otros jugadores o haciendo un trato. Esto estaban sorprendidos al ver que esos dos jugadores estaban con más de 100 puntos, estos ya habían matado. Mina. Entonces, lo decía preocupada. Miku. Si tendrán que matar para conseguir puntos, pero cabe aclarar si otro jugador mata a otro y este tiene 50 puntos, el jugador ganador se lleva esos puntos también. Eso alivió un poco, pero aún así seguía en tensión. Momo. Ya van a entrar, lo decía sonriendo. Izumi. ¿A dónde irá a parar mi hermano? Lo decía preocupada. Al ver cómo tenían el plan de agregar reglas estaban sonriendo, pero al ver cómo tras entrar eran divididos, lo que quiere decir que Yuta no estarán con ellos. Mina. Yuta fue enviado a otro lugar, lo decía serio. Al ver tras entrar eran atacados, están preocupados, pero al ver cómo fácilmente los dos hechiceros estaban apaleando a sus contrincantes. Afo. Parece que no encuentran un oponente fuerte. Kurohiri. Esto se va a poner intenso. Muscular, quiero pelear con ellos, lo decía sonriendo. Dentro de la pantalla. Kuruma es un juez con quien pueden dialogar, una persona que perdió la fe al querer ayudar. En este mundo tan cruel no basta buena voluntad, y al despertar su poder la justicia brindará. Quieres ganar con mentiras, contra un juez como él no funcionará. Puede expandir su dominio donde un Shikigami sentencia dictar. Pides un segundo juicio en donde intentarás ganar. La temática Shibuya responde con la verdad. Fuera de la pantalla. Al ver a un hombre echado en una bañera mirando al techo estaban confundidos, pero eso cambió al sentir su energía maldita. Este desprendía energía maldita de un primer grado. Mina. Así que es Higuruma, lo decía serio. Momo. Esto no va a ir bien, lo decía seria al escuchar que era un juez. Admit. Perdió el camino, lo decía serio. Nezu. Así que vio lo malo, lo decía serio. Miku. No, eso vio la corrupción, que nadie decía la verdad y todos buscaban beneficios propios, lo decía sonriendo. Eso sorprendió a los héroes ya que pensaban que era una época de paz. Nezu. Entiendo, lo decía serio. Al ver cómo Higuruma salía de la bañera y aparecía una Shikigami y expandía su dominó, sorprendió a todos. Nezu. Según lo que dicen, Higuruma fue un despertado por Kengaku, ¿cómo es que tiene un dominio? Lo decía serio. Miku. Higuruma es un despertado por Kengaku, pero solo llevo casi 2 meses aprender cómo funciona su técnica ritual y aprendió a usar su dominio, lo decía seria. Endeavor.
En pocas palabras es un prodigio, lo decía serio. Miku. Diría un genio, lo decía sonriendo. Tras oír lo dicho por Miku estaban sorprendidos al escuchar sobre el talento de Higuruma, pero eso pasó a asombro al ver cómo Itadori, al ser culpable de un delito algo irrelevante para los héroes, se quedaba sin energía maldita sorprendiendo a todos. Afo. ¿Qué hizo? Lo decía serio. Miku. Es la expansión de dominio de Higuruma, la función de este es que tras ser culpable de un delito se usa confiscación que puede quitar la energía maldita y armas al que es juzgado, la condena varía depende de que se acuse al que está atrapado en el dominio, lo decía seria. Nezu. Entiendo, lo decía sonriendo. Momo. Sí que es muy efectivo, lo decía sonriendo. Mina. No entendí, lo decía confundida. Momo. Es decir, la pena dada por el Shikigami va dependiendo del crimen de que se le acuse, tras ser culpable se le quita la energía maldita o armas, lo decía seria. Miku. Exacto, y también puede quitar técnicas rituales, siempre y cuando se use confiscación, lo decía sonriendo. Al ver cómo Itadori pedía apelar y se invitaba a un segundo juicio todos estaba sonriendo, sin esperar lo que pasaría. Mina. Si ahora qué pasará, lo decía seria. Nezu. Esto es malo, lo decía serio. Al escuchar la temática todos estaban conmocionados jamás se le pasó que el juicio se trataría de Shibuya. Mina. No hagas eso Itadori, lo decía preocupada por su primo. Dentro de la pantalla. Tú mataste todo allí, todo está así por ti. Merecerías morir, responde ante tu fin. Mate a todos ahí, todo está así por mí. No merezco vivir, yo debería morir. Fuera de la pantalla. Al escuchar cómo Higuruma replicaba que Itadori había hecho la masacre en Shibuya estaban molestos los héroes. Mina. Maldito, él no es culpable, él no hizo eso, lo decía molesta. Nezu esto no va bien, lo decía serio. Admit. Esto no es justo, lo decía apretando sus puños. Todos los héroes estaban diciendo que Itadori era inocente, pero todos se casaron al escuchar la respuesta de Itadori sin dudar, escucharon cómo este joven se hacía culpable de una masacre que no hizo y cómo quería morir. Mina. Itadori, lo decía a punto de llorar. Admit. Esto no es culpa de Itadori. Endeavor. El mocoso está traumado, lo decía serio. Todos no se esperaron eso estaban más que preocupados al ver cómo Itadori decía que era culpable ya que sentía que era así. Dentro de la pantalla. Maldito mentiroso, tú no eres culpable. Deja de lamentarte por algo que no causaste. Recipiente de Sukun es una maldición muy grande. Va siendo hora de que entiendas, tú no los mataste. Agrega la regla que necesitaban, el cambio de puntos ahora se aceptaba. No puede ayudarlos ahora, pero seguro que adelante lo estará. Es bueno saber que personas como tú quedaban. Itadori, alguien que pelea por otros a tal punto de hasta morir. Fuera de la pantalla. Al ver cómo Higuruma tenía una espada en sus manos y iba a atacar, pero se detuvo y hizo desaparecer la espada y recibía el puñetazo de Itadori. Mina. ¿Qué era esa espada? Lo decía confundida. Miku. Lo explicaré más adelante. Al escuchar que Higuruma decía que era inocente y que la prueba del juez era que el culpable era Sukuna se aliviaron. Admit. Así que quería ver si era buena persona o no, lo decía sonriendo. Nezu. Así que debemos echar un vistazo a los juicios cuando lleguemos de vuelta y armar un plan, lo decía serio. Al ver cómo Itadori decía que querían salvar a la mayor cantidad de personas posibles y por eso necesitaban una regla, pero al escuchar la nueva regla no entendieron. Mina. ¿Por qué intercambio de puntos? Lo decía confundida. Miku. Se puede añadir cualquier regla siempre y cuando no afecte a los demás reglas, lo decía seria. Nezu. ¿Para qué quieren poder intercambiar puntos? Miku. Supongo que será para que los que no tengan miedo o problemas en matar puedan dar puntos a los demás y añadir más reglas y así salvar más gente y la hermana de Megumi. Endeavor. Pensaron en grande, lo decía serio. Al ver cómo un villano entre comillas encontraba la esperanza estaban sorprendidos. Dentro de la pantalla. Reggie, no es tan amable, pero tú ven. Es muy fuerte, pero te aseguro que no tendrás nada de estar peleando en desventaja, costará sacar ventaja. Se está volviendo agresivo y es que vivos no encajas. La oscuridad lo invade, solo su hermana le importa. Recibe el apoyo de Tabak en esta ronda. Con poca energía, su posibilidad poca. Le tendré una
una trampa para cerrarle la boca. Piensas que yo no tengo técnicas fuertes, que una extensión tenía ya en mente. A veces se decide por suerte, o a veces vive inteligente. Puedo soportar todo el peso sobre mí, al menos hasta que tu límite muestra que cada quien oculta mejor su información, y en esta ocasión gano yo. Fuera de la pantalla. Al ver el brutal combate de Megumi, Reiji y unos cuantos más y cómo usaban sus técnicas rituales con astucia y precisión. Mina, es fuerte. Afo, qué interesante. Momo, no le importa matar siempre y cuando pueda salvar a su hermana, lo decía Seria. Al ver cómo un señor entraba al combate y su técnica ritual era extraña, estaban sorprendidos al ver ese señor se encargaba de los otros extras de forma vergonzoso y gracioso, y como Megumi iba a un almacén para poder acabar con Regie, pero al ver cómo Megumi expandía su dominio atrapando a Regie en el y usando la canasta hueca de mimbre pero esta no servía. Mina, sorprendente, Megumi parece que sigue mejorando su dominio, lo decía sonriendo. Momo, ¿quién es el señor que fue a ayudar a Megumi? Lo decía sonriendo. Miku, destacaba un comediante fracasado, más adelante explico más sobre su técnica ritual. Admit, qué impresionante, lo decía sonriendo. Al ver cómo Megumi y Regie competían quién resistía más cargando peso, pero se sorprendieron al ver cómo Kabal aparecía y atacaba a Regie y así acabando con él. Mina, es sorprendente. Nezu, usó sus cartas perfectamente, esta vez ganó porque fue inteligente, lo decía sonriendo. Los héroes estaban sonriendo pues pese que no le gustaba la idea de matar, ver a jóvenes haciéndolo sin tener opciones se avergonzaban de ellos mismos, pero del nada estaban abrumadora al sentir 4 cantidades de energía maldita en la pantalla. Mina, ¿qué es eso? Lo decía con miedo. Afo, esto es malo, lo decía serio. Dentro de la pantalla. Hay 4 sujetos en la colonia Sendai, todos con un rango de categoría especial. Aquí cualquier hechicero se la pensaría al pelear. Fuera de la pantalla. Todos entendieron al ver la pantalla a 4 sujetos, uno con peinado medio raro, a un viejo, a una mujer y a otro que parece una maldición y que para colmo eran de categoría especial y en la misma colonia Sendai. Admit, ¿quiénes irán a esa colonia? Lo decía serio. Izumi, esto no me gusta, lo decía preocupada. Endeavor, en eso tiene razón, cualquiera se la pensaría a pelear, lo decía serio. Todos sentía que algo espectacular pasaría en esta parte que jamás olvidaron hasta este momento. Dentro de la pantalla. Pero Yuta no es cualquiera y lo ha venido a demostrar. El hechicero más fuerte solo detrás de Satoru, un prodigio conveniente que sale de lo que es común. Lo tiene a la mira pues ha asesinado uno de los fuertes que habitaba la zona. Protege a la gente, es muy competente y con Rika seguro que no la abandona. Fuera de la pantalla. Izumi, mi hermano que, lo decía preocupada. Endeavor, si Yuta no es cualquiera, lo decía serio. Nezu, mandaron su mejor carta disponible para esta colonia, lo decía pensativo. Momo, Yuta, ten cuidado. Todos, ¿qué? Lo gritaron sorprendidos. Todos estaban sorprendidos, sabían que había mejorado pero no pensaron que tanto, pero el segundo más fuerte era demasiado. Izumi, entonces estará bien, lo decía más calmada. Pero todos quedaron sorprendidos al ver que apenas llegaba ya había asesinado al viejito como si nada. Afo, esto es demasiado. Al ver cómo Yuta ayudaba y protegía a la gente estaban sonriendo los héroes, pero sintieron otra energía maldita de un categoría especial y otras 2 acercándose pero estaban más lejos. Momo, esto se va a poner intenso, lo decía preocupada. Izumi, y Rika lo ayuda, lo decía sonriendo. Shigaraki, ya se dieron cuenta que entró el mocoso, lo decía sonriendo. Todos vieron cómo el peinado raro y la mujer se daban cuenta de la presencia de Yuta y que el otro grado especial se dirigía hacia Yuta. Dentro de la pantalla. Debe limitarse, están observando. La cucaracha no es para tanto, pero si revela sus habilidades, más adelante estará pagando. Lo está presionando, se puede complicar si siguen luchando. Había maneras de ganar, pero la efectiva siquiera besando. Lo mata utilizando energía positiva. Fuera de la pantalla. Al ver cómo un enjambre de insectos se dirigía hacia Yuta, viendo cómo Yuta eliminaba al enjambre y empezaba el combate. Izumi, no lo dejan descansar, lo decía preocupada. Nezu, sin duda es un gran prodigio, lo decía pensativo. Admit, pero parece que se limita, lo decía serio. Afo, si no está usando su técnica ritual. Nezu, ¿por qué se limita? Lo decía confundido. Al escuchar que el mismo Yuta se limita, ¿por qué lo están observando los otros grados especiales? Izumi,
Piensa guardar sus cartas para tener ventaja en los siguientes combates, lo decía notando el plan de Yuta. Nezu. Es básico, pero si los otros no saben su técnica ritual, eso puede crucial para el combate, lo decía sonriendo. Al ver que la maldición lo estaba presionando y acertaba varios golpes, y una mordida en el hombro siendo gravemente herido, al ver que Yuta estaba derrotado y se apagaba su energía maldita. Izumi. No puede pasar eso, lo decía con esperanza. Shigaraki. ¿Eso es todo? Lo decía serio. Momo. Yuta / Izuku, tú no puedes caer así, lo decía negándose pensar que había sido derrotado. Pero todos sintieron como la energía maldita de Yuta aparecía de nuevo y este mordía por parte de cuello y la maldición caía derrotada. Shigaraki. ¿Qué demonios? Lo decía serio. Nezu. Usó unas de sus cartas, lo decía serio. Izumi. Usó su energía positiva, lo decía sonriendo. Admit. Ya reveló una de sus cartas, lo decía serio. Dentro de la pantalla. Una carta revelada contra esta chica atrevida. Puede transformar el cielo como materia sólida. Para ella solo importa vivir su segunda vida. Eres del clan Fujiwara, tengo razón de matarte. Son la razón de mi muerte, así que muere en el combate. El cañón los atraviesa, Ryu no piensa llegar tarde. Evita luchar de forma tan extravagante. Fuera de la pantalla. Todos al ver la cara de la mujer aparecía al costado de Yuta / Izuku, cuando se enfocó a los dos en cuerpo completo, vieron como la mujer estaba sin ropa. Mineta. Está desnuda. Lo decía pensando cosas nada santas. Mina. ¿No tiene vergüenza acaso? Lo decía seria. Miku. Supongo que ella es así, además se llama Uro, su técnica ritual le permite transformar el cielo como materia sin vida. Todos estaba sorprendido por Uro que era sumamente poderosa con su técnica ritual. Izumi. Ella solo le importa vivir su segunda vida, lo decía seria. Nezu. ¿Clan Fujiwara? Lo decía pensativo. Miku. Si no le equivoco es el clan de hechiceros y que comparten linaje con el clan rojo, si no me equivoco, y que estos estaban en la era Heian. Eso sorprendió a todos, era un Kona importante, pero al ver cómo el combate era intenso, estaban sorprendidos al ver cómo el combate lo intenso de era. Nezu. Así que el clan Fujiwara fue quien la asesinó, lo decía serio. Izumi. ¿Se quiere vengar con sus descendientes? Lo decía preocupada. Admit. Esto no está bien, lo decía serio. Todos estaban sorprendidos por el combate, pero al ver que un rayo de energía maldita atravesaba a los dos quedaron impactados. Izumi. ¿Quién fue? Lo decía preocupada. Todos. Al ver que el peinado raro era quien lanzó el ataque, estaban preocupados por Yuta / Izuku. Izumi. ¿Quién es él? Lo decía preocupada. Miku. Él es Ryu, un grado especial y su técnica ritual es lanzar como un cañón su energía maldita y tiene una mayor producción de energía maldita. Eso sorprendió a todos, estaban sorprendidos por eso, era un hechicero poderoso, pero al ver cómo Ryu llegaba al campo de batalla la tensión estaba en el aire y se sentía fácilmente, pero se sorprendieron al ver cómo Yuta aparecía frente de Ryu atacándolo y esquivándolo. Izumi. Ten cuidado Izuku / Yuta, lo decía preocupada. Nezu. Esperemos que logre salir de esta situación, lo decía sonriendo. Dentro de la pantalla. Ya. Disfrutas de comer, yo también del placer. Una buena mujer, lo tuve todo. Se siente satisfecho pues no tuvo un postre bueno, un rival que fuera digno para su físico pleno. Pero con Okotsu ha sentido algo nuevo, podrá disfrutar su comida y por fin sentirse lleno. Fuera de la pantalla. Mina. ¿Disfrutar de comer? También de placer de que habla, lo decía confundida. Mineta. Él sí me entiende, lo decía sonriendo. Pero un lenguetazo de Tsuyuro noqueó así el pervertido cayendo al piso. Dabi. Otro privilegiados, lo decía molesto. Nezu. Es muy ambicioso si tenía todo, lo decía serio. Al escuchar que no tenía un postre. Momo. Se refiere como postre a un rival digno, lo decía algo confundida. Miku. Sí, Ryu tenía todo pero le faltaba un rival digno para su físico pleno, lo decía sonriendo. Todos entendieron, pero al ver como Yuta / Izuku y Ryu que estaban en un combate de cuerpo a cuerpo muy intenso, que estaban muy igualados y que Ryu lo estaba disfrutando. Mina. Es un loco por las peleas. Izumi. ¿Por qué Izuku / Yuta no utiliza sus rituales? Lo decía preocupada. Dentro de la pantalla. Tiene mucha más cantidad de energía maldita. Combate cuerpo a cuerpo también se le facilita. Además
Con Uro es una pelea que complica, no quedando de otra. ¡Fenrika! Parecía que estaba al límite, pero recuperó. Además el Shikigami de Rika te apareció. Durará 5 minutos, no te muevas. Esa técnica copiada también se manifestó. Fuera de la pantalla. Al ver que Izuku estaba parejo con Ryu pero se empezaba a complicarse, pero la complicación aumentó al ver que Uro también se unió al combate. Izumi. Maldición, Izuku / Yuta no puede con los dos, lo decía empezando a desesperar. Momo. Ya no te contegas, lo decía preocupada. Al ver cómo Yuta con solo su mejora física plantaba cara a los 2 grados especiales, estaba más que sorprendidos ya que demostraba su nivel, pero eso no evitaba que sus rivales también sean fuertes. Esto era un combate monstruoso para los que veían, que no podían decir nada al ver la magnitud del combate y los daños causados y que se causará en el combate. Admit. Qué increíble, pero ya no debe contenerse, lo decía serio. Izumi / Momo. Ya usa todo tu poder, lo decía empezando a desesperar. Mina. Soy la única que escucho que Ryu tiene más energía maldita que Izuku / Yuta y Uro, lo decía preocupada. Nezu. No eres la única, lo decía señalando a héroes profesionales que miraban serios la pantalla. Como si escucharan la petición de su hermana y mejor amiga, Izuku / Yuta sacó a Rika y con eso recargó su energía maldita y igualó en números a sus contrincantes. Afo. Así que solo 5 minutos, lo decía pensativo. Izumi. Debe ir con todo, lo decía sonriendo preocupada. Se sorprendieron al ver cómo Yuta volvía a usar el discurso para inmovilizar a uno de sus contrincantes. Izumi. ¿En qué consiste la técnica de mi hermano? Lo decía seria. Miku. Más adelante se dice, lo decía sonriendo. Al ver cómo en las 3 personas aumentaba la energía maldita estaban preocupados por lo que pasaría. Dentro de la pantalla. Enfrentar a los dos es una locura total. Expansión territorial. Terminó por colapsar. Uro la pasa. El Kami disparó, la cucaracha murió. Uro también ya cayó, en la mesa se sentó. Fuera de la pantalla. Al ver cómo el combate seguía y Yuta seguía recibiendo golpes y acertaba golpes a sus 2 contrincantes, estaban más que sorprendidos ya que dejaban en ridículo a las batallas que tenían los héroes. Afo. Sin duda es una locura total enfrentar 2 grados especiales al mismo tiempo, lo decía serio. Shigaraki. Malditos monstruos, lo decía frustrado. Y no era el único que se sentía así, en la gran mayoría se sentía así, incluso el símbolo de la paz Almig se sentía muy inferior a los grados especiales. Todos los invitados veían a los grados especiales como monstruos, amenazas, como los elegidos. Si un solo prodigios eran así, no se esperaban cómo sería un genio o un bendecido como Satoru Gojo en combate sin trucos para sellarlos. Tan solo pensarlo les dio escalofríos, no sabían qué harían cuando todo saliera a la luz. Nezu. Maldición, usaran eso, lo decía al ver cómo los 3 combatientes alzaban las 2 manos. Todos sintieron como las energías de los combatientes aumentaban, estaban paralizados por lo que veían. Esto solo habían visto choque 2 dominios, pero eran de Satoru Gojo y de Hogo, pero no se comparaba con esto. Todos vieron como los 3 al mismo tiempo activaban sus dominios. 6 La primera vez que veían un choque de 3 dominios. Izumi. Mi hermano tiene un dominio, lo decía sorprendida. Miku. Sí, después de todo casi todos los grados especiales lo tienen, lo decía sonriendo. Al ver que los 3 dominios estaban igualados, estaban sorprendidos, pero eso cambió al ver cómo la maldición que se creía eliminaba entraba al choque haciendo colapsar los dominios. Mina. No que estaba muerta, lo decía seria. Momo. Se está complicando más, lo decía seria. Afo. Que esto termine, lo decía serio. Pero al ver cómo Rika por atrás le arrancaba un brazo a Uro se sorprendieron, y más al ver cómo Ryu dio a quemarropa a la maldición, que tras impacto se estaba recuperando, pero Izuku / Yuta atacaba a Ryu y en un instante acaba con la maldición en un instante y mataba a Uro también con un ataque a quemarropa, mientras caminaba hacia Ryu y Shigori con Rika acompañándolo y con una mirada seria y este lo miraba sonriendo. Izumi. Esto es otro nivel, lo decía más que sorprendida. Afo. Sin duda ese mocoso es un problema, lo decía seria. Denki Kaminari. Literalmente hizo permiso, abran paso que ya llegué y parándose frente al líder y diciendo en su cara, ahora te toca, lo decías que con una sonrisa y hacía gestos para acompañar lo que decía para que entendieran. Miku. Si lo pones así, eso hizo, pero no fue tan sencillo, lo decía sonriendo.
Todos miraban la pantalla para ver que seguía este combate campal. Ya estaba por terminar, solo quedaba Ryu Ishigori vs Yuta Midoriya, dos monstruos que solo uno ganaría. Dentro de la pantalla. Con disparos de energía pura Yuta no podrá, pues tiene menor reserva, pero ya ideó un plan. Y el cañón pudo desviar, su técnica es copiar el plato en su lugar, satisfecho, ¿verdad? Fuera de la pantalla. Al ver cómo ambos estaban disparando energías malditas varias veces, pero al ver que Ryu Ishigori estaba siendo superior. Mina, está perdiendo terreno, lo decía seria. Izumi, esto no puede pasar, él tiene que ganar, lo decía con esperanza en su hermano. Nezu, se está acercando y parece que ya tiene un plan, lo decía sonriendo. Al ver cómo Izuku barra Yuta estaba cerca a Ryu Ishigori estaba sonriendo, pero vieron cómo en su peinado raro salía un cañón de energía a quemarropa hacia Izuku. Izumi, tiene que esquivarlo, lo decía preocupada. Afo, esto ya acabó, lo decía creyendo que Izuku barra Yuta había perdido. Pero todos se callaron y se sorprendieron al ver cómo usaba la técnica de Uro para desviar hacia arriba y empezar un combate cuerpo a cuerpo donde Ryu y Yuta estaban igualados, pero de la nada el cañón de energía que Yuta había desviado había caído hacia Ryu, impactando y dejándolo en el piso, pero este se levantó. Mina, no, con eso puede caer, lo decía asustada. Nezu, no, estoy ya acabando, lo decía serio. Afo, el mocoso es un monstruo, lo decía serio. Todos al ver que en un rápido movimiento Yuta hacía caer a Ryu Ishigori al piso derrotado. Mina, qué sorprendente, lo decía sonriendo. Miku, ya acabó esta parte, vamos a ver la parte de Maki, lo decía seria. Mina, estoy de acuerdo, quiero ver cómo Maki llega a los juegos de sacrificios, lo decía seria. Fin de capítulo. Espero que le haya gustado me demoré más ya que no tenía imaginación y estaba trabajando en otros fics para el canal, espero que les gustes, sin más nos vemos en el siguiente capítulo.